sentarse, mis hermanos. Amén. Recibimos a nuestro pastor. Él va a hacer la oración y también predica la palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Demos gloria a Dios. Es una bendición estar juntos en esta hermosa noche para alabar y bendecir su santo y poderoso nombre. Gracias a Dios. Saludos a cada uno de ustedes con la paz de Dios y nos sentimos agradecidos porque esta noche vamos a tener la bendición de oír la palabra de Dios. Es una gran dicha poder aprender más del Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios también nos sentimos contentos porque es una nueva oportunidad de reunirnos para alabar, glorificar y engrandecer su santo y poderoso nombre. Vamos a leer la palabra del Señor, aleluya, el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 12. Gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios. Tuvimos problemas técnicos y recién inicia la transmisión. Y a los que se están uniendo les enviamos un saludo muy cordial en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer Primera de Corintios 6, 12, como aparece allí en sus pantallas. O puede leer en su Biblia: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable? Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que abra nuestro corazón, también nuestro entendimiento, que toda preocupación que haya, algún problema, alguna enfermedad, algo que no le permite estar bien dispuesto a la palabra, que el Señor lo quite para que usted y yo recibamos la palabra con bendición. Oremos. Soberano Padre Santo, gracias en este momento maravilloso porque vamos a oír la eterna y bendita palabra de Dios. Gracias porque tenemos, Señor, la bendición de escuchar el Evangelio de la gracia. Te adoramos con todo el corazón. Permita que en esta hora la palabra corra y sea glorificada. Oh Padre Santo, te exaltamos, te bendecimos y te alabamos, buen pastor. Confiamos en tu presencia y en tu poder, en el nombre admirable de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al nombre del Señor. Siéntese, es una bendición entonces tener la bendita palabra del Señor. Bueno, nosotros nos hacemos y nos hacen a veces preguntas a algunos hermanos. Cuando usted ya lleva un tiempo en el Señor, le preguntan: ¿es pecado hacer tal cosa? Le preguntan: ¿deberé yo actuar de esta manera? Hay alguien que me preguntaba en estos días: ¿está bien que mi mejor amiga practique espiritismo y yo pueda ser muy amiga de ella? Alguien puede decir: ¿es correcto escuchar música que no alaba a Dios si aparentemente esto no tiene un mensaje malo? Alguien preguntaba en alguna ocasión: ¿es malo practicar disciplinas como el judo, el karate u otros deportes de combate? ¿Puede un cristiano involucrarse activamente en campañas políticas partidistas apoyando a ciertos candidatos? ¿Es correcto buscar manera de evitar impuestos o desviar responsabilidades legales para obtener un beneficio económico? ¿Estará bien asistir a cumpleaños, matrimonios o reuniones sociales donde consumen alcohol, drogas, bailan, aunque yo no participe de nada de eso? Bueno, esas preguntas se dan en el entorno cristiano y para esas preguntas siempre la Biblia tiene una respuesta. Y hemos visto uno de los textos más hermosos que nos van a permitir conocer más. Reiteramos, Primera de Corintios 6, 12.
juntos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y allí mismo, en el mismo libro, pero ahora en el capítulo 10, versículo 23, dice lo siguiente, 10:23, juntos. Todo me es lícito, otra vez, lea conmigo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dele gloria al nombre del Señor. Bueno, en base a esos puntos primero les voy a hablar del contexto donde se escribió o por qué se escribió esto. Bueno, esto es un escrito que Dios le inspiró al apóstol Pablo, amén, y le habló a la iglesia de Corinto. Para que recordemos un poco, los que no saben, Corinto, se había levantado una comunidad cristiana allí, pero la comunidad de Corinto era una ciudad bastante perdida, era una ciudad importante de unos 500,000 habitantes aproximadamente, que esa ciudad vivía un desenfreno religioso, mundano, pecador. Era una ciudad tan llena de pecado que en esos tiempos se utilizaba esta palabra, corintianizar. La palabra corintianizar, ¿sabe qué quería decir? Hacer alguien tan pecador y tan social o moralmente tan lleno de maldad que le decían a lo corintianizamos. Quiere decir que lo volvimos a nosotros, es decir, lo volvimos un pecador. Como también en el Antiguo Testamento era la acción de ¿qué? Sodomizar. ¿De dónde viene el término sodomizar? De Sodoma, que era una actitud, un desvío, un desenfreno de orden sexual que vivía esa ciudad. Por eso hablaban de sodomizar. Y corintianizar significaba que alguien adoptaba las maneras liberales de pecado y vivía de una forma tan desordenada. Entonces, cuando el apóstol Pablo les escribe esta carta a los corintios, les dice: hay muchas cosas que son ¿qué? Lícitas, pero no convienen. Hay otras cosas que son lícitas, pero no edifican. Cuando usted escribe el término lícito, hay que comprender de dónde y en qué aspecto vamos a utilizar eso. Hay cosas, la palabra lícito viene de legal, por ejemplo, y hay cosas que están formalmente legalizadas en ciertas naciones, que están legalizadas, pero no quiere decir que porque están legalizadas están aprobadas por Dios. Amén, lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Aquí en Corinto hay muchas cosas que pueden estar ¿qué? Legalizadas y son ¿qué? Lícitas. Pero ahora dice, si ustedes son cristianos, tienen que ver si lo que es lícito o legal me conviene o me edifica. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto lo vamos entendiendo y le damos gloria al nombre de Jesús? Por eso vamos a responder esto de qué me es lícito y qué me conviene o qué me edifica con 4 filtros. Escriba los 4 filtros con los que vamos a analizar este versículo. El filtro número 1 es el filtro de la conveniencia, lo que me conviene. El filtro número 2 es el filtro de la edificación. Conveniencia número 1, el filtro de la edificación número 2, número 3, el filtro de la comunión, y número 4, el filtro del dominio. 4 filtros para analizar qué me es lícito, pero qué me conviene, y qué me es lícito y qué
me edifica. Y en esos filtros que los vamos a estudiar en esta noche, entramos en 4. El filtro de la conveniencia, número 1. Filtro de la edificación, número 2. El filtro de la comunión, número 3. Y el filtro del dominio, número 4. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a mirar el filtro número 1 de la conveniencia y lo hemos titulado: ¿algo me conviene o solo me gusta? ¿Me conviene o me gusta? Vamos a mirar el relato de Génesis 25, aleluya, 32 al 34. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Dice así, juntos: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Continúe. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Amén. Bueno, les pregunto, número 1, este hombre llamado Esaú, ¿estaba seguro que iba a morir? ¿Él iba a morir si no comía? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, de ninguna manera. Sino que él entró en una situación de ¿qué? De desenfreno, de control desbordado, de hambre sin sentido y desvaloración de lo que él era. Él era el primogénito, y al ser el primogénito en ese tiempo de la Biblia, de los patriarcas, tenía bendiciones y derechos que eran muy especiales. Ser primogénito significaba una cantidad de beneficios, pero este hombre, cuando regresa del trabajo, lo ve a su hermano el menor, que había preparado un guiso, una comida llamativa para él, y dijo: yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve qué? Esta primogenitura. Esto, ¿sabe qué significa? Que en la vida del ser humano a veces llega a tomar decisiones desesperados, preocupados, afanados por algo que es humano y no es espiritual. Le pregunto, ¿comer era pecado? De ninguna manera. Pero cuando él, por un plato de comida, entrega la primogenitura, eso sí es que pecaminoso, porque no valoró el lugar que Dios le había dado. Hay poder en el nombre de Jesús. Allí escriba usted: este hombre perdió porque confundió lo urgente con lo importante. Ese es uno de los problemas del creyente. A veces confunde lo urgente con lo importante. A veces la impaciencia del creyente le lleva a tomar decisiones que le van a afectar su vida. Se vuelve impaciente. Hay personas que se ponen a orar y le piden a Dios algo y hacen una oración de media hora y ya quiere que le resuelva el Señor el problema en ese instante. No, la Biblia dice: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi oración. Puede alabarle al Dios de gloria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este primer punto? Comprender que hay cosas que son lícitas, pero hay cosas que no me convienen, que no me edifican. Por ejemplo, usted puede decir: ¿será que es lícito para mí estar a solas? Cuando un muchacho, una muchacha tiene novio, tiene novia, estar a solas con él o con ella. Alguien dirá: bueno, ¿eso es lícito o es ilícito? ¿Eso en qué me edifica o en qué no me edifica? Hay personas que dicen:
voy a hacer un día de ayuno y lo programan hasta cierta hora, pero ya en la mañana empiezan a tener hambre y dicen, rompo el ayuno, y a las 10 de la mañana ya están comiendo. Si alguien lo mira desde la perspectiva netamente espiritual profunda, diría, eso no es pecado. Bueno, no podría llamarse pecado, pero eso no edifica. ¿Sabe por qué? Porque si usted hizo una promesa a Dios y después no la cumple, eso no edifica. Cuando usted dice, me voy a levantar temprano mañana, 5 de la mañana pongo el reloj para orar, y el reloj suena a 5 de la mañana y usted lo apaga y se desespera, ¿y qué? Y deja de orar, eso no sería un pecado, pero no es que no edifica. Entonces, hay cosas en la vida del creyente que parece que no son malas, pero no edifican, no ayudan, no contribuyen. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Miren lo que dice Proverbios 14:12. Dice así, aleluya. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Puede leerlo conmigo? Pero su fin es camino de muerte. Para Esaú, cuando le pidió el plato de comida, él pensaba que no era nada malo. Un hombre le dijo, aleluya, en una ocasión, él estaba necesitando dinero y era un hermano de la iglesia. Y él no tenía dinero y le dice que le había pedido a Dios y le faltaba dinero. Y un día se encontró con un hombre en la calle y dijo, mire, yo por dinero estoy tan desesperado por dinero que yo haría lo que quiera. Yo haría lo que quiera. Y el enemigo, que escucha a veces esas cosas, ¿quieres hacer lo que quiera? Bueno, ayúdame a llevar estos paquetes al cruzar la frontera. Era en un país fronterizo, entre un país y otro. Y el hombre dijo, ¿y cuánto me da? Le doy tanto dinero. Era como una semana de trabajo. Y dijo, no, yo soy un hombre de campo, solamente quiero llevar este producto, me parece que eran papas, cruzarla de la frontera el otro, sino que yo quiero que alguien me ayude. Y él dijo, esta es la bendición. Él pensaba que eso era bendición. Pero si a usted le ofrecen por llevar un bulto de papas de un lugar al otro mucha plata, hay que ser también demasiado ¿qué? Ingenuo para no darse cuenta. Y él dijo, bueno, yo voy a tener que aprovechar eso. Y cruzó. Y cuando el hombre que le dijo que le lleve la encomienda en medio camino, dijo, perdón, me entró una llamada, tengo que volverme. Sigue llevando el camión, yo ya te alcanzo. Y cuando le hacen la requisa en el camión, en medio de las papas estaba ¿qué? Droga. ¿Sabe cuánto estuvo preso él? 8 años detenido y preso. Y cuando él estaba detenido, lo visitaban personas de la iglesia y decía, mire hasta dónde tuvo que caer mi vida, hasta dónde llegué. Parecía una acción que era ¿qué? Que era buena, un negocio bueno, algo lícito, algo conveniente. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que aparentemente se ven como que son buenas, pero hay decisiones que lo pueden llevar a la destrucción y a la muerte. Pero en esta noche hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto le dan aplausos al Rey de Gloria con todo su corazón? ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17 lo siguiente. Hebreos 12, 16 y 17. Miren lo que dice en el nombre del Señor Jesús. Hablando de Saúl, leamos, no sea que haya ¿qué? Algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida ¿qué? Vendió su primogenitura. Siguiente, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, léalo, fue que desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró
con lágrimas. Según nosotros vimos a un hombre con deseo de comer, ¿qué cosa? Un plato de comida. Así miraría el hombre. Si a Esaú lo debería juzgar el Consejo de los Derechos Humanos, lo declararía un pobre hombre hambriento con necesidad de comida. Y dirían, es un hombre necesitado de comer. Así lo juzgaría la sociedad. Pero según el ojo de nuestro Dios, es otra cosa. Hay personas que dicen, mire, tuve que hacer esto porque no tenía otra opción. Un hombre me dijo en una ocasión, pastor, yo tuve que aceptar, una mujer mayor a mí dijo que estaba enamorada de mí y yo le debía como 8 meses de alquiler. La mujer vino y me dijo, mira, si tú no te acuestas conmigo te voy a denunciar por esto, por lo otro, por lo otro. Y dijo, tuve que aceptar. Imagínese. Hay personas que son como de un razonamiento tan simple. Este hombre aceptó vivir en adulterio. ¿Por qué? Porque la mujer le amenazó que si no se acostaba con ella lo iba a denunciar en un país porque no tenía papeles. Entonces, ¿pueden cambiar qué? La salvación por un plato de comida. Mire lo que dice el versículo anterior, el 16, cómo lo expresa. No sea, según Dios, ¿sabe qué dijo? No sea que haya ¿qué? Algún fornicario. Así lo define la Biblia y Dios al acto de renunciar a la primogenitura. Lo define que Esaú fue un ¿qué? Un fornicario, aunque no se le ven pecados estrictamente de orden sexual en ese acto de comer el plato de comida, sino que se lo define como un acto de fornella en el sentido espiritual, porque desechó lo primero. Por eso se lo denomina así, fornicario o qué, o profano. ¿Qué quiere decir la palabra profano? Quiere decir restarle el valor o utilizar lo sagrado o cambiar lo sagrado por algo que no tiene sentido. Hay personas que a veces le cambian un culto por algo que no tiene sentido. Le cambian un ayuno por algo que no tiene sentido. Le cambian una vigilia por algo que no tiene sentido. Cambian el servicio a Dios por algo que no tiene sentido. Cambian su vida cristiana por algo que no tiene sentido. Entonces se llama eso ¿qué? Profanar lo sagrado. Pero aquí hay un pueblo que le alaba, que le glorifica, que le exalta y que le engrandece al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden levantar las manos al cielo y adorarle? ¿Cuántos quieren exaltarle al Señor? ¿Cuántos quieren abrir su boca y decirle: Santo Dios mío, te adora mi alma? Hay victoria en el nombre de Jesús. Vamos al punto número 2. Aleluya. ¿Cuál era el punto número 1? Aleluya. El filtro de la conveniencia. ¿Me conviene algo o solo me gusta? Vamos al número 2. Segunda pregunta. El filtro de la influencia. ¿Me edifica o me debilita? ¿Me edifica o me debilita? Vamos a leer Primera de Reyes 12:8. En el nombre de Jesús. 12:8 hasta el versículo 11. Si lo tenemos, digan gloria a Dios. A ver, todos digamos gloria a Dios. Así hizo para todos sus mujeres extranjeras, las cuales 12, por favor. Primera de Reyes 12. Gloria al Señor Jesús. Dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían ¿qué? Dado. Está hablando de un rey. Y pidió consejo ¿a quién? De los jóvenes que se habían criado con él. Hablaba de Roboán cuando asumió el reinado. Y estaban delante de él. Deténgase ahí, deténgase en el anterior. O sea que este hombre asume y se olvida de los consejeros del rey Salomón, que era su padre. Y ahora dice: les voy a pedir consejo a los jóvenes
que se habían criado con él y estaban delante de él. Sabe que ahí hay una enseñanza. ¿Sabe qué significa eso? Que en la vida, aleluya, hay cosas que son lícitas, pero no todas convienen. Y hay cosas que son lícitas, pero no todas no edifican. Y hay un hilo muy fino, preste atención acá, un hilo muy fino en el cual usted y yo, o todo hijo de Dios, puede empezar a caminar en ese hilo fino. Cuando empezamos a ser influenciados por personas que no son bendición, pero pueden ser ¿qué? Amigos, inclusive familiares. A veces en nuestro entorno de la familia, del trabajo y de la amistad, hay personas que empiezan a hablarnos y a aconsejarnos, y empezamos a adoptar palabras de ellos, gestos de ellos, conductas de ellos. Y estas personas no son de bendición. Estas personas no tienen una altura espiritual. Estas personas no tienen una trayectoria espiritual. Hay poder en el nombre de Jesús. Y mire lo que pasó con este hombre. Versículo número 9 dice: y él les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo? El pueblo, ¿qué le había pedido? Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. O sea que él llegó a reinar y le dijeron: mira, tu padre nos puso impuestos muy altos, y tú que estás aquí ahora de rey, haznos un favor, disminuye un poco el yugo. Los ancianos, mire esta historia para los que no saben o no la recuerdan mucho, los ancianos le dijeron: sí, trata de hacer bien las cosas, disminuye el yugo, trata de llevar las cosas de manera normal. Pero él los escuchó y dijo: no quiero el consejo de ustedes nada más. Voy a pedir consejo a otros consejeros. ¿Y cuáles eran los otros consejeros? Los que jugaban con él de niño, los que contaban chistes de él cuando estaban jóvenes, los que iban a hacer cualquier travesura. Eso dice la Biblia. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia ahí? Que a veces tenemos cercanía con personas, pero no necesariamente las personas más cercanas son las que debemos referenciarlas como consejeros espirituales. A veces dice la persona: no, él me dijo, ella me dijo que haga esto, que haga lo otro. Pero a veces las personas más cercanas no le aconsejan lo mejor para usted, sino le aconsejan, ¿sabe para qué? Para no romper la amistad. Usted se ha dado cuenta que hay familias que dicen: no, mejor yo no le digo nada. Ya es así, él es así, ella es así. Lo dejo. ¿Sabe por qué le hablan así? Porque no quieren romper una familiaridad, no quieren romper una amistad. Por eso es que lo dejan y lo dejan y lo dejan. ¿Cuántos padres dicen: ya que haga lo que quiera mi hijo, ya me cansé de mi hija que hable lo que quiera, que mi esposa diga lo que quiera, que mi esposa actúe como quiera, que mi esposo haga lo que quiera? Entonces piensan que eso es permisividad. Eso le pasó a este rey. Este rey dijo: los ancianos me aconsejan algo que yo no quiero, voy a pedir el consejo a mis jóvenes amigos. Y vamos a ver lo que le dijeron los jóvenes amigos. ¿Quieres saber? Ahí está el versículo número 10. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos están bien atentos a la palabra? Miren lo que dice. Entonces, léalo fuerte. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron al nuevo rey: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. Ahí empieza: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Cómo le parece? Soberbios. Por eso la Biblia dice que la adolescencia y ¿qué más? Y la juventud son ¿qué? Vanidad. Estos estaban estrenando reinado. Entonces dice: mira, diles que el dedo más, aleluya, el menor de los dedos míos es más grueso que el lomo de mi padre. Es decir, le estaban diciendo: no tuvo respeto ni por Salomón, no tuvo respeto por los ancianos, no tuvo respeto por nadie. A veces el hombre, el cristiano, el joven,
quiere lograr todas las cosas a la carrera y no es así. Esto es un proceso de vida. Hay hijos que les quieren enseñar a los padres, que no se quieren sujetar a ellos, que son rebeldes, que quieren hacer lo que quieran. Están actuando como ¿qué? Como este hombre, Roboán. Y no es la vida así. Esto es un proceso de vida. Pero mire lo que dice el versículo 11. Diga gloria a Dios. Ahora pues, todos, mi Padre os cargó de pesado yugo. Conmigo. Mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi Padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré ¿con qué? Con escorpiones. ¿Cómo le parece? Él podía como rey poner los impuestos que quiera, ¿sí o no? Sí. ¿Era lícito o no era lícito? Era lícito porque él era el rey. ¿Pero era conveniente o no? No era conveniente. Para los lectores de la Biblia, ¿saben qué pasó? Cuando tomó esa decisión, ¿quién sabe? Levante la mano lo que pasó. En ese momento, ¿qué pasó? Se dividió el reino. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Ese fue el momento de división del reino que nunca más volvieron a reconciliarse. Por ese hecho, porque tomó una acción lícita, pero no una acción ¿qué? Conveniente. Si lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted vaya a tomar una decisión en su vida, analice si es lícito y conveniente. No solamente si es lícito. Porque hay personas que dicen, como aquí en este país es lícito hacer esto, yo lo voy a hacer. Pero ¿es conveniente para su vida cristiana? ¿Es edificable para su vida cristiana? ¿Será que porque los otros lo hacen, usted también lo va a hacer? ¿Será que porque los otros piensan, no, pero por eso no te meten preso? Pero hay cadenas que no son materiales, sino son cadenas que son espirituales. Hay gente que camina libre por las calles, pero está presa espiritualmente porque han tomado decisiones que parecían lícitas, pero no eran ¿qué? Convenientes. Pero en esta noche hay victoria y hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos alaban al Rey? Hay victoria en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. A su nombre gloria, a su nombre gloria. ¿Qué dice en el nombre de Jesús? El que anda, todos, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será ¿qué? Quebrantado. Siempre cuando usted tiene un entorno, tiene que saber cuál es su entorno. Usted salude con todo el mundo, hable con todo el mundo, sea amable con todos. Pero cuando deba tomar decisiones en su vida, es bueno que se rodee de personas que espirituales. Digan amén. De personas espirituales. El problema de este rey es que él quiso más familiaridad, cercanía, amistad, valoración, comodidad. Porque a nosotros no nos gusta que nos digan hiciste mal. A nosotros nos gusta que nos digan nadie lo ha hecho como tú lo estás haciendo. A nosotros nos gusta que nos digan te equivocaste. Nos gusta que nos digan qué acertado que eres. Pero cuando alguien nos dice que hicimos algo malo, nos molestamos y nosotros empezamos a reaccionar de mala manera. Ahí es donde Dios quiere trabajar en esta noche para poder tomar decisiones que aparte de ser lícitas sean convenientes, que aparte de ser lícitas me edifiquen, que aparte de ser lícitas bendigan mi vida y la vida de mi familia. Dele alabanzas al Rey de Gloria. Vamos al punto número 3. Estamos estudiando. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. El punto número 1, ¿cuál es? Hay cosas que me convienen o que me gustan. Ese lo analizamos. El 2, ¿cuál era? Aleluya, que hay cosas que me edifican o me debilitan. Vamos con el punto número 3.
lo que yo voy a hacer me acerca a Dios o me aleja de Él. Ese es el principio de la comunión. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y versículo número 5. Hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Pero tengo contra ti, juntos, que has dejado ¿a quién? A tu primer amor. El 5, aleluya. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lea, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses ¿qué? Arrepentido. Bueno, el punto número 3 del análisis es el filtro de la comunión. Y escríbalo. Hay cosas que no destruyen inmediatamente la fe, pero enfrían el corazón. La iglesia de Éfeso, escríbalo, era una iglesia que tenía doctrina, era una iglesia que trabajaba arduamente, era una iglesia que perseveraba. Pero ¿sabe qué? Esta iglesia perdió la pasión, perdió el amor, perdió eso de sentirse necesitado de Dios. El problema no era que era una iglesia dormida, era una iglesia activa, pero la relación con el Señor se había afectado. ¿Qué le quiero decir en el orden práctico en este tiempo? ¿Cómo se puede analizar? Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Conviene. Cuando usted va a orar, por ejemplo, si usted dice, bueno, a mí me gusta orar de ir a alguien, a mí me gusta orar a alguien sentado. Está bien, ore sentado. Otro dice, a mí me gusta orar acostado. Ore si quiere acostado. A mí me gusta orar caminando. Ore caminando. Pero si usted, aleluya, escúchelo bien, cuando va a orar frecuentemente, generalmente, mayoritariamente, uno suele orar ¿de qué manera? De rodillas. ¿Cuántos lo hacemos así? Usted ora, dobla sus rodillas y se pone ¿a qué? A orar. Bueno, está bien. Si una persona que solía orar de rodillas, ahora estando sano y bueno, le gusta orar acostado, no vamos a decir que es pecado, pero ya no es ¿qué? Conveniente. Porque está empezando a cambiar sus actitudes de relacionarse con Dios. Y hay alguien que empieza a decir, pero no es nada malo. Hay personas, aleluya, que tenían una manera de acercarse a Dios, leían la Biblia con toda pasión y devoción, pero de un tiempo acá ya lo dejaron. Hoy me dijo una persona que está viniendo a la iglesia nueva con mucha sinceridad, me dijo, pastor, estuvimos estudiando la Biblia hoy a la mañana y le leía, dijo qué lindo, y yo le hablaba sobre la importancia de leer la Biblia y sabe que me dijo, sí, yo he dejado de leerla y sí, y necesito realmente comprarme unos lentes porque yo ya no veo, necesito comprarme. Eso es una necesidad y debería ser una necesidad ¿qué? Prioritaria. Pero el problema es que hay algunos que dejamos eso y ya van pasando meses, años comprando los lentes y no los compran. Y están años dejando de leer la Biblia, meses que no leen la Biblia. Aleluya. Y algunos dicen, no, es que a mí me gusta escuchar cuando el pastor predica. Es una bendición. Sigue escuchando todos los mensajes que quiera. Pero es lindo cuando usted mismo lee la Biblia. Cuando usted mismo estudia la Biblia. Cuando usted le pide a Dios que le hable a usted. Eso no lo perdamos. No lo perdamos, diga gloria a Dios. Porque ahora usted entra a las redes virtuales y encuentra miles de predicaciones. Antes no era así. Pero eso, ¿sabe qué ha pasado? Que hay una cantidad de creyentes que se han quedado estáticos. Ya no estudian, ya no profundizan, ya no indagan, ya no leen, ya no escriben, ya no subrayan, ya no resaltan.
Antiguamente en las congregaciones hasta se hacía concursos de poemas y los hermanos le escribían poemas a Jesucristo. Eso ya no se ve. Antiguamente, cada fin de año en la iglesia que yo me crié hacían concursos de versículos y los niños nos estudiábamos todo el año versículos y competíamos, aleluya, al fin de año, el 31 de diciembre en las vigilias. No sé si se acuerda de esos tiempos. Y allí los niños nos parábamos a dar, ¿y sabe cuántos versículos dábamos? 30, 40, 50, 60 versículos de corrido cuando teníamos 8, 9, 10 años. Antiguamente las congregaciones se decía, vamos a escuchar un versículo, y alguien se levantaba y daba un salmo entero. ¿Se acuerdan que se escuchaba eso? Que en las convenciones, en los eventos venían y daban salmos completos los hermanos, las hermanas daban salmos, 2, 3, 4 salmos de corrido. ¿Y ahora qué? Y ahora ya no se escucha. ¿Sabe por qué se está perdiendo eso? Eso es algo maravilloso y que debe estar ahí pendiente. No es pecado. Alguien me dirá, pero pastor, si yo no me aprendo salmos no estoy pecando. No está pecando, por supuesto. Si usted no lee la Biblia no está pecando, pero no es conveniente que deje de hacer algo, aleluya. Si usted dejó de orar, no está pecando, pero no es conveniente porque lo va a llevar a pecar. Si usted dejó de quebrantarse cuando el Señor se mueve en su vida, no es conveniente, aleluya. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento es una bendición. Ejemplo, cuando estamos en la iglesia y Dios lo toca, usted dobla sus rodillas y le pide al Señor que se mueva en su vida. Si alguien dice, pastor, a mí no me gusta arrodillarme, no está pecando, no está pecando, pero qué lindo es quebrantarse delante del Señor. ¿Cuántos levantan sus manos y le adoran? ¿Cuántos le exaltan al Rey de Gloria? Oh, aleluya. Por eso dice Santiago capítulo 4 versículo 8, en el nombre de Jesús. Dice así, Santiago 4, 8. Todos acercaos a Dios y Él que se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. El problema del doble ánimo no está en los sentimientos. No, está ¿en dónde? En el corazón. Usted se ha dado cuenta que hay una generación bastante grande que tiene problemas de doble ánimo, que un tiempo está bien animado y otro tiempo se desanima. Ese es un problema y de los más graves. ¿Sabe por qué? Porque el doble ánimo lo mata espiritualmente. Pero cuando usted tiene un solo ánimo, el Señor le da la victoria y el poder en el nombre de Jesús. Vamos con el punto 4 y final. Aleluya, el filtro del dominio. Ponga esta pregunta, escriba la pregunta número 4. ¿Lo controlo o me está controlando? Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hablando del dominio, vamos a leer el libro de San Mateo 19, 21 y 22. Hay victoria en el nombre de Jesús. Lea conmigo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, si quieres ser ¿qué? Perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. El problema de este hombre era concupiscente, ¿sí o no? No. El problema de este joven era de orden moral, no. El problema de este hombre era de orden religioso, no. Este joven tenía varias cosas buenas. La número 1, querer acercarse a Jesús. La número 2, tratar de aprender de Jesús. Pero ¿sabe qué? Este hombre se alejó de Dios y perdió la gracia del Señor, y lamentablemente perdió el camino que el Señor le estaba extendiendo. ¿Sabe por qué? Porque este hombre había puesto su corazón ¿en qué cosas? En las cosas materiales.
materiales. Y allí es que viene, dice, ¿es lícito que alguien trabaje? Por supuesto, la Biblia lo dice, que para poder comer hay que trabajar. Pero ¿es lícito que por un trabajo pierda mi salvación? ¿Es conveniente? De ninguna manera. Pero ¿sabe qué? Hay personas que para el tema de orden laboral, así se estén muriendo, se levantan y van a trabajar. Y está excelente por su responsabilidad. Pero esa misma acción no la ponen a lo espiritual. Hay madres y padres que por el tema de la educación de sus hijos hacen todo, pero esa misma acción no la ponen en el orden espiritual. Sí, están analizando esto, ¿verdad? Esto le pasa a la sociedad cristiana, que cuando le dicen la profesora del niño, usted tiene que hacer esto, tiene que traer esto, por su hijo, sacan de donde sea. Pero cuando le dicen en la iglesia, traiga temprano a su niño a la iglesia, ahí ya no lo traen. Entonces ahí viene un problema. ¿Por qué mi corazón se inclina más a las cosas que tienen respuesta de orden material que espiritual? ¿Dónde ha perdido la visión alguien? Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice allí para la gloria de Dios. Leamos lo que dice el libro de Proverbios 25, 28. Hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Dice así: como ciudad, todos leámoslo fuerte, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo número 1 dice lo siguiente. Gálatas 5:1. Estad pues que firmes en la libertad con que Cristo nos hizo que libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. El problema del joven rico no era moral, no era concupiscente. Él quería acercarse al Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús tocó el centro de su corazón, el centro de su corazón era ¿qué? El amor a la riqueza, el amor a los bienes. Y cuando el Señor le tocó, allí hay poder en el nombre de Jesús. Este hombre lo abandonó y se fue. Aleluya. ¿Era lícita la riqueza que él tenía? Puede ser que sí. Quizá él obtuvo toda esa riqueza trabajando o heredó. No dice la Biblia que había hecho algo negativo. Pero cuando el Señor le dijo, de lo que tienes que dárselo a los pobres, ya no le gustó, porque él había acumulado en su corazón esa riqueza y ese señorío. ¿Sabe qué le quiero decir? Aleluya. Hay un momento en que también nosotros podemos tener en nuestro corazón ¿qué? Cosas lícitas. Pero el Señor nos está pidiendo en esta noche lo que nosotros más amamos. ¿Qué dicen ustedes? Lo que nosotros más amamos. ¿Sabe por qué suele pedir el Señor lo que nosotros más amamos? ¿Sabe por qué? Le dijo Abraham, dame a tu único hijo, a quien amas. ¿Sabe por qué? Número uno, porque Dios le había prometido descendencia y él es fiel a las promesas. Y número dos, para que se dé cuenta este hombre, aleluya, que el que tiene el control de todo es nuestro Dios todopoderoso y grande. ¿Cuántos conocen de memoria? Si Jehová no edifica la casa, en vano ¿qué? Trabajan los que la edifican.
Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto no es porque madruguéis y comáis, ¿qué cosa? Pan de dolores. Esto no es el versículo que dice: al que madruga Dios le ayuda. No, eso no es un versículo. Aleluya. Pero sí dice: temprano yo te buscaré. Yo estaré, aleluya. Estaré en tu presencia. Hay cosas materiales que están afectando el desarrollo espiritual. Le quiero decir algo. Mire, un día estaba escribiendo algo y no recuerdo bien la frase, pero más o menos escribí algo que lo tengo por allá apuntado, que dice que la materialización de la fe, así dice, la materialización de la fe ha hecho que esta sociedad cristiana aplauda más los logros materiales que los espirituales. Se lo repito, la materialización de la fe ha hecho que la sociedad, inclusive cristiana, aplauda más los logros materiales que los espirituales. Cuando usted pone una foto que estuvo paseando en un lugar exótico, qué lindo, todo el mundo le gusta. Pero cuando usted dice: sentí la presencia de Dios en el culto, la gente no está interesada mucho en valorar. ¿Valorar qué? Valorar lo invisible. La gente quiere valorar lo estético, lo físico, lo económico, lo próspero, que te vaya bien, que el éxito. Eso es lo que le gusta a la gente, asociarse con el éxito. Pero en esta hora, aleluya, hay alguien que siendo rico, se lo digo otra vez, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nos alcance a nosotros, que vivíamos en miseria. Y quiero llevarlos a la conclusión con algo maravilloso. Levante sus manos si quiere, porque hay 4 filtros que les dije al inicio de la enseñanza. ¿El filtro de qué? De la conveniencia, de la edificación, de la comunión y del dominio. Ahora les pregunto, para el Señor, cuando los discípulos le dijeron: ¿para qué vas a ir a Jerusalén si allá quieren matarte? A él le era lícito quedarse allí con ellos y hacerle caso a Pedro. Pero ¿sabe qué? No le era conveniente. Al Señor le era conveniente llegar a Jerusalén. Dele gloria a Dios. Al Señor le era conveniente llegar al pretorio. Al Señor le era conveniente llegar al Calvario. Al Señor le era conveniente ser clavado en la cruz. Él no miró por sus intereses. Él miró por los millones de hombres y mujeres que hoy lo tenemos como nuestro Salvador. Oh, alabanza. Cuando nosotros hablamos de que algo me edifica, alabanzas, el reino estaba dividido, pero Él trajo otro reino, el reino de los cielos. Cuando le preguntaron los discípulos al Señor: ¿y dónde está el reino? El que respondió, unos dicen: míralo aquí o míralo allí. Pero ¿qué dijo el Señor? Mi reino, complételo, mi reino ya está entre vosotros.
Y cuando los discípulos del Señor, cuando Él ascendía al cielo, le preguntaron: ¿restaurarás el reino? Él dijo: no os toca a vosotros saber las potestades del Señor, pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Alabanzas. Hay poder en el nombre del Señor. Hay gente que está dentro del camino de Dios, que quiere gobernar las naciones, las ciudades, los países. Pero hay una iglesia que sabe que el gobierno de la iglesia es del poder del Espíritu Santo. Apláudalo. Alguien dirá: nos conviene un alcalde de nuestra iglesia, un presidente de nuestra iglesia, un gobernador de nuestra iglesia. Oh, pero es eso, aleluya, edificante para mi fe o para la fe del que va a estar allí. Eso edifica la vida de alguien. ¿Cuántos de los que están aquí renunciaron a todo? El apóstol Pablo le dijo: yo renuncié a todo. Alabanza. Le quiero preguntar con todo mi corazón: ¿cuántas cosas lícitas que usted y yo estamos haciendo nos están edificando? ¿Quién en esta hora quisiera que lo que haga no solamente sea lícito, sino que me edifique? A veces hay conversaciones con personas que no edifican y usted está ahí riéndose, y eso no le edifica para nada. A veces hay lugares donde usted va que no pueden ser pecaminosos, pero no lo edifican. ¿Sí se da cuenta que tenemos un Dios tan lindo, tan bueno, pero tan celoso y maravilloso? Un Dios que nos ha elegido para Él, un Dios que nos tiene, aleluya. Ay, ¿cuántos en esta noche desearían dedicarle su vida al Señor? ¿Cuántos quieren ser instrumentos para Él? ¿Cuántos tienen una necesidad de consagrarse más y más y más? ¿Cuántas palabras deberían salir ya de nuestra boca porque no edifican? ¿Cuántas miradas deberían salir de nuestros ojos porque no edifican? ¿Cuántos gestos deberían salir de nuestro rostro en estas manos porque no edifican? ¿Cuántas cosas deberíamos dejar de lado porque no edifican? Pero en esta noche hay alguien al cual le puedes decir de rodillas: Señor, Señor, edifica mi vida, Padre. Edifica mi vida, Padre. Vamos a hacer una oración de mucha fe. Ahí donde está, de rodillas, levante sus manos a los cielos. Vamos a clamarle con todo el corazón. Vamos a clamarle con todo el corazón. Vamos a pedirle a nuestro Dios, aleluya. Roboán actuó de manera descomedida y él dijo: si mi padre les puso yugo de azotes, ahora van a sentir un yugo de escorpiones. Y el reino se dividió. Alabanza. Oh, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Usted no quiere ver su vida destruida. No, nadie la quiere ver. Usted no quiere ver sus pasos acabados. No, no la queremos ver. Queremos en esta noche llenarnos de gracia.
Queremos en esta noche que tu Espíritu se mueva en nosotros. Haz una obra, Padre. Ahí donde está el Señor está trabajando contigo. Ahí donde está el Señor se está moviendo en ti de una manera maravillosa, de una manera sorprendente y maravillosa. Usted podría en esta hora depositar todo, todas las preguntas que tiene, todas las dudas que tiene. Usted debería depositarlas delante del Señor. Usted debería entregarle todos los dolores, todos los miedos, todas las angustias. Apláudala. Apláudala. Señor, todo lo que yo hago edifica. Lo que yo hago edifica, Señor. Lo que yo digo edifica. Lo que yo pienso edifica, Señor. ¿Hasta qué punto cada palabra, cada acto, cada gesto, hasta qué punto lo que yo soy es todo edificable, Señor? Corrígeme, dígale. Corrígeme, enséñame, ayúdame. Te lo pido. Adórelo, apláudalo, apláudalo, apláudala. Apláudalo, 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 apláudala. Apláudalo, apláudalo, apláudala. Apláudalo, apláudalo, apláudala. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Oh, salabarara, bayara, la bayara, salabayara.